Hola, mi nombre es Elisaúl Gil, soy venezolano, nací en la capital musical de mi país, Barquisimeto. A la edad de 5 años aproximadamente conocí a mi Señor Jesús como Salvador, gracias a mi mamá. Desde muy pequeño estuve muy ligado a las cosas de Dios, a la iglesia. En el año 2007 conozco a la que hoy es la madre de mi hija. Comenzamos una relación de noviazgo y es hasta el año 2011 en la que nosotros decidimos comprometernos no solo con nosotros, sino ante Dios y los hombres, y es donde damos el paso de casarnos. Para ese tiempo o para ese momento, aún en Venezuela podíamos estar, podíamos vivir, podíamos proyectarnos. Comenzamos esa nueva etapa para ambos y todo fue fluyendo hasta el año 2017, donde nace nuestra hija. Y recuerdo que para ese año fue un año muy crítico, por eso recuerdo colocar el nombre y pensar en los nombres de mi hija, porque era una temporada muy difícil y muy crítica en mi país, donde había escasez de todo lo que un niño recién nacido podía tener para ese entonces. Y yo le dije, te llamarás Victoria porque eres una niña ganadora, que nació en el peor momento o crisis de nuestro país, pero tú venciste. Sin embargo, las cosas seguían aconteciendo en nuestro país, cada día se acrecentaba la situación y no voy a negar, pero de una u otra manera la expectativa o la esperanza de vida que podíamos tener como familia joven quizás se reducía muy poco. Llega el año 2020, año de la pandemia mundial, y para nosotros como familia fue un año muy duro. Mi abuela muere en enero 29, mi abuelo muere en abril 26 y mi mami cae en una etapa de cáncer con metástasis. Fue una situación muy dolorosa. Yo soy hijo único y me tocó enfrentar en medio de la pandemia, en medio de la crisis, una situación muy dolorosa. Sin embargo, pude ver la mano de Dios en todo momento, pude ver que Dios tuvo presente cada detalle con mi mamá. Mi madre parte a la presencia de Dios en junio 17. Fue muy triste, pero a la vez de mucho regocijo, porque sé que mi madre, como siempre lo he dicho, pasó a estar en un lugar mucho mejor, que es en la presencia de Dios. Fue una mujer que me enseñó muchas cosas, y creo que lo más valioso que me pudo haber enseñado tiene que ver con el hablarme de ese Dios que me ama, que siempre me ha cuidado, y considero que esas son una de las cosas más valiosas de las que hoy yo puedo resaltar de mi madre. Recuerdo que cuando mi madre muere en 2020 y yo comienzo a revisar sus cosas, yo recuerdo que conseguí una libreta donde ella anotaba día, hora, de todas las oraciones que ella hacía. Y recuerdo que siempre en sus oraciones estaba yo, estaba mi hija, que era como esa esperanza que ella tenía de vida, y estaba mi matrimonio. Llegamos a Estados Unidos el 25 de enero del año 2022. Llegamos a un lugar donde fue muy grata la bienvenida. Yo recuerdo tener un corazón muy abierto y expectante, porque yo estaba convencido de que Dios en este país nos iba a hacer prosperar. Recuerdo que llegamos durmiendo en un colchón inflable, los tres como familia, en una habitación con en total 5 personas. Pero nada, yo veía que para ese momento todo eso era temporal. Yo sentía que eso
mi situación actual para ese momento iba a cambiar. Yo estaba convencido de eso. Cuando arribamos a este país, yo quería servir a Dios. Yo dije, una de las cosas para que a nosotros nos pueda ir bien acá es que debemos poner a Dios primero. Y fue cuando se despertó en mí un hambre de orar. Mi relación con Dios para ese momento no era la mejor, no era la que yo deseaba, no era la que deseaba para mi familia, pero yo sabía que debíamos comenzar por Dios. Recuerdo que fue un día que estábamos pasando frente a un supermercado muy grande de acá de la ciudad y le digo a mi familia, en ese lugar están regalando comida, estábamos apenas 2 meses de haber llegado, en ese lugar están regalando comida, la situación económica pues no nos daba quizás para poder aportar en casa y yo le dije vamos a entrar y le digo a mi familia, estábamos los 3 y le digo mira, es una iglesia cristiana y comenzamos en la línea y recuerdo que cuando comenzamos a orar en ese lugar todos nos quebrantamos, incluyendo mi hija. No sabía por qué lloraba, pero también estaba llorando con nosotros. Hubo una presencia de Dios increíble en ese lugar. Yo sentí como que había encontrado ese algo que estaba buscando. Y recuerdo que el evangelista me presentó al apóstol, también le estreché su mano y ellos me invitaron a que viniese el domingo. Y recuerdo que llegué muy tarde a este lugar, a esta casa, ya estaba a punto de comenzar la prédica y hicieron esa pregunta que muchas veces hacen, ¿quién nos está visitando por primera vez? Y me reconoció en ese momento y para mí era como que este lugar, yo lo estaba buscando, pero no sabía dónde estaba hasta ese momento. Y bueno, de allí comencé a venir todas las veces que podía. Al principio vine solo, no podía asistir con mi familia, pero hablaba de lo que pasaba aquí con mi familia. Y recuerdo que ese momento lo deseé tanto, pero lo que no sabía era lo que estaba a punto de ocurrir. Yo recuerdo haber tomado decisiones como, yo tengo que estar en ese lugar, yo tengo que ir a ese lugar, tengo que ir a escuchar la palabra, yo tengo que estar en ese lugar, me quieran o no acompañar, yo debo estar en ese lugar. Y recuerdo que esas fueron mis primeras batallas y comencé durante todos esos meses a venir. En alguna oportunidad me pudieron acompañar los 3, en otras o en su mayoría lo tuve que hacer solo, pero nunca me rendí. Yo le doy gracias a Dios porque estaba tan convencido de ese primer momento cuando entré a esta casa que yo decía, este lugar no lo puedo perder. La situación en mi matrimonio comenzó a ser cada día más tensa, a tal punto en el que comencé a experimentar cosas que en mis 12 años de casado yo nunca había podido experimentar. Y yo recuerdo que decía, esto como que no tiene sentido, esto como que no tiene explicación, porque lo que no sabía es que lo que estaba pasando no era nada comparado a lo que iba a comenzar a experimentar, sobre todo en este año 2023. Y me quedé allí y mientras que Dios iba trabajando en mi espíritu, iba fortaleciendo mi espíritu, les comento que a medida que ese proceso en mi matrimonio se fue agudizando, fueron días en los que ya no volví a ser el mismo, ya no podía dormir. Muchas horas en desvela. Recuerdo que hasta el estómago comencé a padecer.
no lo entendía lo que estaba pasando porque mi cuerpo estaba comenzando a experimentar cosas que jamás las había vivido a la magnitud que para ese momento se estaban reflejando. Pero me mantuve, yo podía observar cómo se iba despedazando literalmente toda esta vida que durante 16 años se fue construyendo. Yo sentía como cada fundamento, como cada ladrillo de mi casa se iba desbastando. Sentí mucho miedo, vergüenza. Literalmente me sentí como que estaba solo, metido en un hueco donde nadie me podía ayudar. Y yo recuerdo que yo le dije estas palabras a Dios, le dije: Señor, escóndeme en tus manos. No quiero que nadie me haga daño. Muchos temores, inseguridades. Sentí que mi identidad por un momento se movió. Hubo momentos en que la razón por la que yo vine a este país no tenía sentido. Hasta eso se estaba cayendo. Hasta esa esperanza o esa expectativa de vida. No estaba pasando realmente lo que yo estaba deseando en mi corazón, que era que Dios restaurara mi familia, que era que Dios me levantara con mi familia y yo ver a mi familia servir en este lugar. Y eso no estaba ocurriendo. Y yo me seguía acercando, teniendo tiempos de intimidad con Dios y había como un silencio rotundo. Una de las cosas más dolorosas que yo pude vivir en este proceso fue que Dios tuvo que usar a mi hija de tan solo 6 años para ese momento. Decir cosas que yo nunca pensé que ella las iba a poder decir. Pero estaba convencido de que Dios estaba metido en todo este asunto que me estaba pasando. Y a raíz de allí, pues, hubo ese punto de quiebre donde lastimosamente tuvimos que tomar caminos distintos. No pensé, yo recuerdo que cuando nosotros juramos nuestros votos frente al altar, nosotros juramos que nos íbamos a casar para toda la vida. Y yo nunca pensé que ese momento iba a llegar donde ambos tomásemos caminos distintos. Recuerdo que estaba un día en intimidad con el Señor y le dije esto. Le dije: Señor, ¿qué tengo que hacer yo para salir de esto? ¿Qué tengo que hacer yo para salir de donde yo estoy? Fueron mis palabras. Y yo recuerdo cómo la voz del Espíritu Santo susurró a mi vida y me dijo literalmente esto: debo hacer una intervención quirúrgica. Recuerdo que le dije: Señor, yo estoy dispuesto a que tú intervengas. Mi mayor temor era, y siempre ha sido mi hija, después que cambió todo este escenario, mis prioridades cambiaron, ahora mi hija formaba parte de esa primera prioridad. Pero me inquietaba mucho el saber que mi hija iba a comenzar a experimentar cosas nuevas de las cuales ella no estaba preparada. Y recuerdo que un jueves me tocó venir a este lugar, estaba sirviendo en la casa. Nuestro apóstol Joan Zambrano, dirigido por el Espíritu Santo, me llama a este lugar, me llama aquí al altar, al escenario. Yo he visto la lucha en tu vaso. He visto que has estado a punto de huir. Has estado a punto de rendirte. Pero por cuanto no has desmayado, dice Dios, por cuanto has perseverado, Dios dice: está leve, tribulación momentánea, está desatando un eterno peso de gloria en tu vida. Prepárate, dice Dios,
a sostener en el proceso. No te voy a dejar y no te voy a desamparar, dice Dios. Yo dije, wow, Señor. Yo dije, wow, Padre. Hasta esas cosas pequeñas que tú solamente sabes, tú hoy públicamente lo haces. Y desde ese día en adelante comenzó como otra historia. Comencé a ver mi vida desde otro escenario, desde otra perspectiva. Había momentos en los que sentía que estaba en un desierto solo y no pensaba en más nada. Allí, mi mente ida, había perdido toda capacidad de esperanza, de expectativa buena para mí y para mi hija. Yo las había perdido totalmente. Y desde ese momento comenzaron a suceder cosas. Recuerdo que estaba un día en una de las prédicas de nuestro apóstol y por un momento comencé a visualizarme, a imaginarme y dije, wow, he recuperado la capacidad de imaginarme, he podido recuperar la capacidad de ver mi futuro, del cual no podía ver porque sentía que todo se había acabado. Quiero compartir contigo algo que quizás pueda ser de mucha ayuda. He abierto mi corazón porque sé que esto que he hablado, aunque sea muy doloroso, pues sé que va a ser de bendición para ti que me estás escuchando, porque no sé si te tocó vivir lo que yo experimenté, la infidelidad, la traición, la deslealtad. No sé si ese sea tu caso, pero no importa cómo pueda llamarse la situación que tú estás viviendo, tu pozo de desesperación, tu lodo cenagoso, tu lugar de tormenta, el lugar de valle de sombra de muerte, no sé cómo se pueda llamar tu situación en estos momentos, sea con algún familiar, financiera, no sé de verdad. Lo que sí te puedo decir es que tu proceso no es para destruirte, tu proceso no es para que mueras, tu proceso es para que Dios pueda sacar lo mejor de ti, para que Dios pueda sacar el campeón o la campeona que está dentro de ti. Para eso es tu proceso, para edificarte, para levantarte. Jesús para mí es el Salvador para mí y nos perdonó por todos los pecados que hicimos nosotros.